Se van los niños, se queda toda esta fila aquí vacía y es como si medio auditorio se quedara vacío también. Pero bueno, ya lo ocupan otros. Estoy contento, de verdad que esto tremendo en mi corazón por poder ver cómo el Señor está bendiciendo. Yo no tengo agua hoy, me la han pillado. Eh, es una bendición ver cómo la iglesia va creciendo. Esta semana hemos podido contemplar cómo hay un montón de gente que está sirviendo al Señor en la iglesia. Y te puedes dar cuenta de que no somos unos pocos y que esto no depende de unos pocos, sino que cada vez más hay gente que se involucra en la tarea, en la obra, que hace cosas por aquí, que hace cosas por allá. Ah, no puedo explicar con palabras lo que significa ver ayer a 21 mujeres, 21, 22, Jenny. Ayer eran 21, faltaban 3. Bueno, da igual, por una más, una menos, vale, no pasa nada, no pasa nada. Hombre, de 21 a 22 en mujeres el nivel de decibelio pues puede variar. Pero lo cierto es que un gozo tremendo. Después Mabel me estuvo contando lo que me podía contar. Lo que me podía contar. ¿Eh? Y bueno, la buena participación, las ganas, el deseo, la pasión por Dios, la necesidad de conocerle más a Él, de saber quién es, ¿verdad? Yo me apasiono al ver esas cosas. Y no sé si os pasa a vosotros, pero tengo tantas razones para poder darle gracias a Dios. Tantas razones para poder darle gracias a Dios y tú eres una de ellas. Así que 1, 2, 3, 4, 50, 60, no sé cuántos seremos hoy, pero lo cierto es que tengo un montón de razones para dar las gracias. Amar a Dios es renunciar, ¿vale? Amar a Dios es renunciar. Yo sigo empeñado con esto de que necesitamos entender bien lo que significa amar a Dios. Los hijos de Dios decimos que amamos a Dios, pero ¿de qué manera le amamos? ¿Cómo es la manera en la que le amamos? Y quiero que sepamos bien, que tengamos bien claro que amar a Dios implica un montón de cosas y hoy implica renunciar. El pasaje que tenemos hoy para meditar está en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por poder meditar en ella y gracias, Señor, por mostrarnos que en ella tienes tesoros para que el hombre que te ama pueda vivir correctamente en tu presencia, Señor, y agradándote. Por eso, Padre, te pedimos que hoy nos des sabiduría, que nos des, Señor, comprensión de lo que nos quieres decir. Que podamos, Señor, responder, Padre, positivamente a tus demandas, Señor, y que podamos, Señor, disfrutarlas. Queremos, Señor, reconocer en ti, Padre, tu autoridad y queremos, Señor, también nosotros someternos a ti. Padre, por eso enséñanos a renunciar a aquellas cosas que tenemos que renunciar por amor de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si os suena el nombre de Juan Bunyan. ¿No suena el nombre de Juan Bunyan? ¿A nadie? ¿Ninguno? Pero si os digo el progreso... A Josep. Si os digo el progreso del peregrino, algunos sí, ¿verdad? Juan Bunyan fue un predicador del siglo XVII. Él tenía una vida que no era acorde a los planes de Dios, pero un día se dio cuenta de su error, confesó su pecado y empezó a buscar de Dios con intensidad. Entonces él empezó a estudiar la Biblia, no tenía muchos conocimientos de muchas otras cosas porque no fue buen estudiante, pero cuando se convirtió al Señor, leyó la Biblia, la estudiaba y ahí iba creciendo. Mientras hacía estas cosas se dio cuenta de que algunas cosas que hacía la iglesia tradicional no estaban de acuerdo a lo que la Biblia enseñaba. Por lo tanto, Juan Bunyan se levantó como un hombre que peleó o discutió con algunos que sostenían ciertas cosas. Y al sostener aquellas cosas lo que hacía
era que Juan no entendía por qué decían tales cosas si estaban en contra de la palabra del Señor. Así que lo que hizo fue buscar en la palabra, refutar aquello y empezó a escribir algunos tratados, algunas cosas que podía entregarle a la gente y los otros por su lado hacían otro tipo de tratados. Entonces todo se convirtió en un conflicto de intereses, en un conflicto de situaciones, pero él se mantuvo firme. Tal fue así que entonces se opuso tanto a la religión que estaba establecida que él tuvo problemas y acabó con su vida en la cárcel. En medio de toda aquella circunstancia de la vida en la cárcel, pues él vivió algunas cosas que, no, que le hacían pensar si valía la pena o no seguir luchando como un hijo de Dios, seguir luchando por aquellos pensamientos que él tenía. Lo hizo y aunque estuvo muchos años en la cárcel, después pudo seguir predicando lo que en su corazón Dios había puesto. De la misma manera, hoy nosotros podemos contemplar que para poder seguir al Señor necesitamos ser honestos. Y en este pasaje podemos ver a Jesús mostrándonos la necesidad de ser honestos, la necesidad de conocer cuál es la demanda que Él nos pide si queremos decir que queremos seguirle. Cuando pensamos en la renuncia y lo que eso significa dejar atrás un montón de cosas que antes de conocer al Señor o ya conociéndole, han tomado prioridad en nuestra vida. Y cada día tenemos que renunciar a algo si queremos ser un buen discípulo del Señor. Jesús aquí en este pasaje que hemos leído le dice a sus discípulos, no vengo a medias tintas, vengo a que me sirvas a mí o que sirvas a otro. Lo que hace Jesús es colocar el listón bastante alto, muy alto. Lo coloca bien alto y nos dice nos dice qué es lo que pueden esperar los que aceptan o reconocen que son hijos de Dios. Tenemos un listón muy alto y eso hay que intentar alcanzarlo. Así que hay 4 cosas en el pasaje que yo puedo ver que nos invitan a pensar que Jesús nos pone un listón alto. La primera es que Jesús nos ofrece guerra. Algunos vinieron al Evangelio pensando, bueno, esto va a ser mi tranquilidad, mi paz, mi regocijo, no va a suceder nada, bueno, vengo a Cristo. ¿Alguna vez escucharon ese mensaje? Falso mensaje, ¿no? Ven a Jesucristo y serás feliz. Yo no sé quién le dijo al predicador ese que predicara eso, pero eso es mentira. Ven a Jesucristo y se te acabarán todos tus problemas. Eso no es así, eso no es verdad. Jesús nos ofrece guerra y en esa guerra sucederá que los enemigos de una persona puede que sean los de su propia casa. Puede que sean los de su propia casa. Los judíos creían que una de las características del día del Señor sería la división de las familias. Lo creían porque ya había Miqueas, el profeta Miqueas, ya había profetizado acerca de estas cosas. Y él había dicho que se levantarían, tal y como hemos leído en el versículos 35 y 36, se levantaría gente que se pelearían unos entre otros, la suegra con la nuera, el hijo con el padre, el esposo contra la esposa. Miqueas capítulo 7, versículo 6, lo podéis leer en casa. Es como si Jesús estuviera diciéndole a sus discípulos que le escuchan cuando les repite todas estas cosas, el fin que habéis esperado ha llegado. Ha llegado el momento de que ya sucedan ciertas cosas que en la palabra están escritas que sucederían. Cuando surge una gran causa, sea cual sea, la gente se divide. La gente se divide. Y entonces suceden enfrentamientos entre personas que se aman. Y por el Evangelio, por causa de Cristo, también se trae división. No se puede evitar que haya quienes acepten y hay quienes rechacen un desafío que se nos plantea en nuestra vida o cualquier circunstancia o decisión que tenemos que tomar. Y yo recuerdo que cuando decidí dejar todo lo que tenía en las Islas Canarias para servir al Señor, recuerdo que uno de los desafíos que venía, una de las oposiciones era de la familia. Habían personas en mi familia que me dijeron, ¿cómo vas a irte tú a Madrid? ¿Vas a irte con tu esposa, con 3 niños, una recién nacida? ¿Cómo te vas a ir ahí? ¿De qué vas a vivir? Tal, ¿no sería mejor que trabajaras? Y yo dije, no. A veces la oposición viene desde dentro de casa. Fíjate que fue la situación. Yo recuerdo que a una persona de mi familia ahí le dije claramente, no os preocupéis, yo tengo reunido de aquí hasta diciembre. Eso fue en el mes de septiembre. Yo tengo reunido hasta el mes de diciembre. Si hasta el mes de diciembre no veo posibilidad de cualquier otra cosa, se me acaban los recursos, no os preocupéis. A finales de año ya estaré aquí y volveré a hacer todo
Llevo 17 años y medio en la península, haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. A veces la oposición viene desde dentro. Me acuerdo que incluso un hermano de la iglesia también me decía, ¿y por qué no estudias a distancia? ¿Y por qué no haces? Siempre era, vamos a ponerlo más fácil. Vamos a intentar hacerlo más fácil para que puedas. Yo creo que las cosas cuando vienen de Dios hay que examinarlas. Si vienen de Dios, significa que las podemos hacer. Así que encontrarse cara a cara con Jesús significa tener que decidir si lo recibimos o si lo rechazamos. Y significa también que eso va a traer división en el entorno o en el lugar donde nosotros estamos. No sé cuántos de vosotros habéis experimentado esta situación de que el día que decidisteis seguir a Cristo en casa encontrasteis alguna persona que os dijo, eso no lo hagáis. Yo he podido ver esos ejemplos un montón de veces. Yo encontré una mujer que una vez me dijo, prefiero que mi marido siga siendo un borracho antes que se junte con ustedes. Digo, bueno, pues nada, cada uno con la suya. ¿Y qué voy a hacer? Pero lo cierto es que hay mucha oposición. Hay mucha oposición. Ha sucedido que el amor que tenemos, en muchas ocasiones, el amor que podemos tener a la familia, a la esposa, algunas personas le hayan hecho renunciar de alguna aventura, de algún sacrificio que el Señor les trajo a su vida. Ya sea porque separarse de ellos era muy doloroso o porque no querían exponer a la familia a algún peligro. Y esto, créanme, esto es un dilema para cada cristiano. Y nosotros que vivimos en España ahora, que tenemos unas circunstancias sociales, políticas, culturales que son cómodas, no vivimos lo que otros hermanos nuestros viven en lugares donde se persigue a los cristianos y donde sufren por causa del Evangelio y donde tienen que verse en situaciones como esta, el que no deja padre y madre. Algunos ven morir a sus hijos porque los otros le amenazan diciendo o renuncias a Cristo o matamos a tus hijos. Y entonces dice, no renunciaré al que me dio la vida. Vemos tantas cosas así. Hay lugares en el mundo donde nuestros hermanos cristianos, ¿verdad?, tienen situaciones en las que tienen que enfrentarse cada día a eso y no pueden decir que no pueden o no quieren decir, no, renunciaré a la fe, renunciaré al Señor, porque han decidido seguir a Cristo. Corea del Norte es el país número 1 que persigue a los cristianos. La India, Pakistán, en China, en Latinoamérica, en algunos lugares, México y Colombia, los cristianos sufren persecución. ¿Cuántos quieren ir de vacaciones a las Maldivas? Las Islas Maldivas. ¿Cuántos quieren ir de vacaciones a las Islas Maldivas? ¿Conocen dónde están las Islas Maldivas? Están en África, abajo, al sur, este. Me he tenido que quedar pensando. Están al sureste las Maldivas. Es una isla preciosa, encantadora. No es caribeña, pero tiene ese toque, el agua cristalina, la playa de una arena amarilla clarita, preciosa. Estás allí. Es el 10º país del mundo que persigue a los cristianos. Ya no quiero ir de vacaciones a las Maldivas. Allí hay gente que sufre por causa de la fe y ven como algunos de sus familiares por oposición o bien porque no quieren ver el peligro de que esas personas pierdan también su vida, tal vez renuncian, no lo sé. Asegurémonos de que lo que empezamos en Dios tiene el respaldo de Dios. Asegurémonos que lo que empezamos en Dios tenemos la seguridad que Él nos ha dicho que lo hagamos. Aunque los demás nos digan lo contrario, no importa. Multitud de ocasiones he tenido en la que la gente me ha dicho, eso no lo vas a poder hacer así. ¿Está bien? Vale, pues nada, si me tengo que estampar contra la pared. Y en muchas ocasiones me estampé contra la pared. ¿Saben por qué? Porque tal vez hice las cosas en mi fuerza. Pero cuando la instrucción vino de Dios, Dios trajo la victoria. Siempre. La segunda cosa que le ofrece Jesús a sus discípulos es les ofrece una elección. De alguna manera les está diciendo, elijan ustedes, pero también les está diciendo, si queréis seguir con la familia, si queréis seguir a las instrucciones de la familia, si queréis negarme, porque sois vosotros los que tenéis que tomar la decisión. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que escoger a veces entre lo que nos une a la tierra o lo que nos une en lealtad al Señor. Tenemos que decidir a quién queremos ser leales, a quién queremos servir. Hablando antes de Juan Bunyan, alguien escribió acerca de él estas cosas. Escuchen, Juan Bunyan experimentó dramáticamente un dilema. Lo que más le angustiaba cuando estaba en la cárcel era el afecto que tendría en su esposa, el efecto, que tendría en su esposa e hijos.
Él pensaba, ¿qué sería de ellos si no tuvieran su apoyo o su ayuda? El separarme de mi mujer, decía, y de mis pobres hijitos, se me hacía en este lugar alto algo tan desgarrador como si me arrancaran la carne de los huesos. Y eso no solo porque aprecio en gran manera estas bendiciones, sino también porque me venían a menudo a la mente las muchas dificultades, miserias y necesidades que tendrían que soportar mi pobre familia si se separaran de ella, especialmente de mi pobre hija ciega, que pesaba en mi corazón más que todo lo demás. Solo la idea de las adversidades que ella tendría que pasar me destrozaba el corazón. Pero volviendo en mí pensé que lo que tenía que vivir, lo tenía que hacer todo por Dios, aunque fuera como separar la uña de la carne. O al verme en esta condición me comparaba con un hombre que estuviera derribando su casa encima de su esposa e hijos. Pero pensé, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Era el dilema en la cabeza de Juan Bunyan. Quería servir al Señor y agradarle a Él, y sabía que no podía negarse a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Esas palabras era como si estuviera tirando la casa encima de mi familia. Eso era una losa. Es verdad que este dilema no es muy frecuente. Nosotros, muchos, tal vez no tenemos que vivir algo así. Puede que no se nos presente a muchos de nosotros, por lo menos en la manera a la que Juan, de otras maneras sí, y tal vez lo hemos vivido. Pero es un hecho que todas las prioridades de la vida deben ceder paso a la prioridad de Dios. Todos tenemos deseos, todos tenemos prioridades, pero si no dejamos que esas prioridades se sometan a Dios, entonces estamos perdidos. La tercera cosa que Jesús les ofrece a sus discípulos es una cruz. Una cruz. Lo que Jesús puede ofrecerle a sus discípulos es una cruz. Por eso digo que no es el mensaje ese de que todo es fácil. Ven a Jesucristo y vas a ser feliz y que no vas a tener problemas. Porque Jesús a sus discípulos, a ti y a mí, nos ofrece una cruz. Jolín, nos ofrece una cruz que tener que cargar. Ahí tenemos lo que es una simulación de una cruz. No, es una cruz, no es una simulación, es una cruz. Más pequeña. Está vacía por cuanto nosotros resaltamos que Jesús no está ahí colgado, ni que está muerto, sino que Jesús resucitó y que está vivo. Pero cuando dice que les ofrece una cruz, tomar la cruz era la señal de morir. Y los habitantes de Galilea, los discípulos que están allí con Jesús, saben qué es lo que les está ofreciendo Jesús a ellos. Ellos habían visto en un montón de ocasiones cómo el emperador romano o el gobernador de una región, cuando había un levantamiento de alguien que se oponía a Roma y era detenido, su castigo era la muerte. Así que muchos de estos discípulos vieron como muchos fueron hasta la crucifixión. El lugar llamado de la calavera, donde Jesús murió, no era solamente el lugar donde Jesús murió, sino que allí había muchos que habían muerto también crucificados, muchísimos. Así que los criminales llevaban a cuestas, era típico, no solamente fue con Jesús, los criminales llevaban a cuestas el travesaño horizontal, lo tenían que llevar hasta el lugar donde eran crucificados. Jesús cumplió todo lo que tenía que ver con una crucifixión como cualquier delincuente de la época. Así que ellos tenían que llevar el travesaño sobre los hombros y Jesús habla con ellos y acerca de estas cosas y ellos saben porque lo han visto. Esta advertencia a los discípulos era como ponerlos entre la espada y la pared. Si quieres seguirme, que cada uno tome su cruz. O sea, que cada uno tome su palo y que vaya. Era ponerlos entre la espada y la pared. ¿Quién quiere morir con esa muerte tan cruenta? ¿Quién quiere morir así? Los discípulos que aún así permanecieron con Jesús es que le estaban mostrando fidelidad a Él. Es posible que Jesús les estuviera enseñando acerca de aquello que Él mismo iba a vivir. Y posiblemente Jesús mismo ya estaba asimilando que eso lo padecería en su propia vida. Que entregar su vida era señal de que renunciaba a ella en obediencia a Dios y por amor a la humanidad. Esto es por ti y por mí. Es posible que Jesús estuviera teniendo todo eso en su cabeza. Ya sabéis que a mí me gusta mucho imaginar cosas. Pensando otra vez en Juan Bunyan, él vuelve a escribir que cuando lo trajeron a la presencia del magistrado
del juez, dijo: Señor, la ley de Cristo ofrece dos formas de obediencia. La una, hacer lo que creo en conciencia que estoy obligado a hacer. Hacer lo que en conciencia estoy obligado a hacer y hacerlo activamente. Y cuando no puedo obedecer activamente, estoy dispuesto a esperar y sufrir lo que me hayan de hacer. Juan Bunyan tenía ahora aquí todo asimilado como para poder vivir lo que tenía que vivir, esperando en Dios. Y el cristiano puede que tenga que sacrificar sus ambiciones personales, la tranquilidad de la vida, la comodidad que tenemos, lo que disfrutamos, las posesiones o tal vez la estabilidad familiar. A veces hay que renunciar a todas esas cosas, renunciar a los sueños que tenemos. Puede que tengamos que darnos cuenta de que las cosas que alumbran nuestra vida, lo que habíamos deseado, tal vez nunca serán para nosotros, porque seguir a Cristo tiene el objetivo de pagar un precio, de renunciar a algo. Y si no estamos dispuestos a renunciar, ¿cómo podemos mostrarle a Dios que le amamos? Cada creyente tiene que sacrificar su propia voluntad, lo que hacemos, porque ningún cristiano puede hacer lo que a él le agrade. Tiene que hacer lo que a Cristo le agrada. Y eso significa renuncia. Hay que renunciar a tantas cosas. Y la cuarta cosa que Jesús les ofrece a sus discípulos es algo que a muchos de nosotros nos gusta, la aventura. Jesús les ofrece una aventura. Una aventura. Wow, ¿cuál es el plan aquí? ¿Viajar en globo? ¿Cruzar el río Amazonas en kayak? ¿Cuál es la aventura aquí? ¿Cuál es la aventura? Pues la aventura no es otra que Jesús les dice que el que quiera encontrar su vida es el que la pierde. Y el que la pierde, la encuentra. A ver, explícame esto, porque cuando pienso en una aventura, pienso en cosas arriesgadas, pienso en cosas también que a la vez son divertidas, pienso en cosas que requieren un sacrificio, desprenderse de otras cosas. Jesús lo que está ofreciendo en esta aventura es esto precisamente, que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la quiera perder la ganará. ¿Por causa de quién? De Él. Lo que está ofreciendo es un viaje a la eternidad, lo que está ofreciendo es vida eterna. Eso sí que es una aventura. Y ahí se dan todos los condicionantes que os acabo de mencionar. Siempre ha sido verdad que muchas personas hubieran podido salvar la vida fácilmente, pero si la salvaban, la habrían perdido. Muchos creyentes tal vez sacrificaron esto. Se hubieran perdido muchos testimonios de fidelidad y de entrega al Señor si no hubiera habido gente que realmente permaneció fiel hasta el final. ¿Os acordáis de Esteban? Capítulo 7 de los Hechos. ¿Os acordáis de él? Testificó fielmente acerca de quién era el Señor en su vida, lo que había hecho Jesús en su vida. Se opuso y pagó con su vida. La apedrearon hasta la muerte. Pero si no hubiéramos tenido el testimonio de su fidelidad a Dios ahí, ¿en qué nos inspiraríamos nosotros hoy? Pero solamente a nuestro alrededor, no sé si seguís un ministerio que se llama Puertas Abiertas, pero constantemente manda testimonios de cosas que están pasando, de personas que están siendo perseguidas por causa de la fe. Y otra vez volviendo a Juan Bunyan, dice que le acusaron de negarse a acudir a los cultos de la religión oficial y de celebrar reuniones prohibidas. Pensó en huir para salvar la vida y permanecer en lo que creía que era la verdad. Escogió lo último, por causa del Señor. Y hoy tenemos el testimonio de Juan Bunyan. Su vida no está en la Biblia, la de Esteban sí, pero seguimos teniendo testimonios de gente que renuncia a lo que el mundo le puede ofrecer por causa de Cristo. ¿Y nosotros qué? Vuelve a escribir el autor de estas memorias de Juan Bunyan, vuelve a escribir algo que dice que Juan Bunyan manifestó, dice, y suponiendo que le habían comido el coco y que él había dado su consentimiento a dejar de abstenerse perjudicial y diabólicamente de ir a la iglesia para escuchar el culto divino y dejar de ser promotor de ciertas reuniones ilegales y conspiración que causaban gran confusión y desviación a los buenos ciudadanos del reino contra las leyes de nuestro soberano Señor el Rey, habría preferido mantener a un Kinki antes que a él, y posiblemente no uno de los mejores, porque no hay nada que demuestre que los renegados resultan buenos pensadores, pero ¿cuánto habría perdido Inglaterra? Si Juan Bunyan no hubiera permanecido fiel en su testimonio y en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer,
Inglaterra no hubiera tenido el avivamiento que tuvo en el siglo XVII y siglo XVIII. Y no solamente por Juan Bunyan, sino por otros muchos. Por cierto, un Kit Kat aquí, un paréntesis. Si no habéis leído nunca El progreso del peregrino, leedlo. Y si no queréis leer y queréis ver la película, también podéis. Pero es muy interesante. Veréis lo que se encuentra ahí el peregrino en su viaje por la tierra. Por tanto, no hay lugar para una táctica de seguridad en la vida cristiana. No hay. El que busca en primer lugar la tranquilidad y la comodidad y la seguridad y el cumplimiento de sus ambiciones personales, puede que obtenga todo eso, pero no será un hombre feliz. Porque en este mundo no hallaremos satisfacción, pues todas las satisfacciones de este mundo son temporales, pero las que nos ofrece Cristo son eternas. Así que uno puede pensar que puede amasar en la vida todo lo que quiera, si eso es lo que uno quiere, pero de esa manera perderá todo lo que la hace valiosa, todo lo que hace valiosa la vida, todo lo que la hace digna de ser vivida, y es por causa de Cristo. El camino de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, el de la verdadera felicidad, consiste en gastar la vida generosamente, porque sólo así podremos encontrar la vida aquí y en la eternidad. Gastar la vida por Cristo, eso es lo que debemos hacer, renunciando a todo lo que pudiera tomar prioridad. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que toman la prioridad, que nos han sostenido, que nos sostienen. Y yo sé que cuando te estoy hablando de esto, porque lo he podido experimentar, sé lo que significa renunciar a aquello que te sostiene por causa de Cristo, aquello que ha sido tu prioridad por lo que te has vivido por causa de Cristo. Yo sé lo que Dios te está pidiendo hoy. Yo sé lo que Dios te está pidiendo cuando te dice renuncia a esas cosas por causa de mí. Yo sé que Dios te está pidiendo grandes cosas, pero Él sabe que te va a ayudar a que la puedas cumplir. Por eso la renuncia es probable, la renuncia es posible, porque hay otros muchos que pudieron renunciar por causa de Cristo, porque su amor a Dios era mayor que cualquier otra cosa que pudiera estar alrededor de sus vidas. Ayer me contaba alguien, ¿no? Que de una persona que estudió en el seminario, que sirvió al Señor, que sirvió en las iglesias, en lugares de ministerios para el Señor. Resulta que pasa algo en su vida y le deja. ¿Saben qué? Yo no puedo entender esas cosas. Yo no puedo entender cómo alguien puede decir, ya no te seguiré, Señor, porque permitiste que sucediera esto y lo otro. Yo no puedo entender cómo podemos dejar al Señor en el camino. ¿Saben qué? Lo único que me da por pensar, que el Señor me perdone por juzgar, pero lo único que me da por pensar es que nunca siguieron al Señor, solamente siguieron un ideal, una manera de pensar, un estilo de vida que era interesante. Yo recuerdo siempre al hermano Diego Puerta, en la Iglesia Bautista de Las Palmas. Él decía, yo no sé, dice, sí sé, estoy seguro de la eternidad, pero si pudiera dudar por tan solo un momento que no hubiera eternidad, ha valido la pena vivir como un cristiano. Hay mucha gente que solo vive como cristianos, pero no son cristianos, porque seguir a Cristo y decir que amamos a Dios significa renunciar a otras muchas cosas. Hermanos, iglesia, constantemente hay que morir delante del Señor, que ha tomado la autoridad de nuestras vidas, porque al morir, Él pagó por nuestros pecados. Constantemente debemos renunciar a nosotros mismos para que podamos vivir la vida que Jesús nos ha dado. Y eso es lo que significa en ese versículo lo de tomar cada uno su cruz. Si amamos a Dios, hay que renunciar a todo aquello que se convierte en un obstáculo para agradarle. ¿Hay un obstáculo que te impide amar a Dios? Quítalo. Quítalo de tu vida. Amar a Dios es renunciar a aquello que ahora se establece como prioridad, que desbanca a Dios del trono. Hay cosas que en el trono donde Dios se tiene que sentar se han sentado otras prioridades y Dios quiere que renunciemos a ellas porque Él quiere sentarse en el trono que le corresponde. Es que su derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa como para que nosotros pongamos a otro Dios en nuestras vidas. No. Cada uno puede poner nombre a eso a lo que llamamos prioridad. Cada uno tiene su nombre, su prioridad. Cada uno sabe cuál es. Pero todos tenemos que renunciar a esa prioridad por causa de Cristo. Pero en gran cantidad de casos empieza por nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchas veces la prioridad de nuestras vidas no es algo a lo que le pongamos poner nombre externo a nosotros mismos. Es decir, muchas veces
a lo que tenemos que renunciar es al yo. Porque somos nosotros mismos los que estamos sentados en el trono y tenemos que cederle el lugar a Jesús. Amar a Dios es renunciar a aquello que ahora se establece como la prioridad. Y no hay división más clara que la que se establece entre la pecaminosidad y la santidad. La oposición, aquellos que se oponen a lo que hacemos en el nombre del Señor, obsérvalo bien. Tal vez se disfrace de amor familiar, pero tal vez lo que oculta detrás es el deseo de el pecado, por el pecado. Y es por eso por lo que debemos renunciar al mucho para poder seguir al todo. Escucha bien esto, que esta frase es interesante. Debemos renunciar al mucho para poder seguir al todo. Y ese todo ponlo con mayúsculas, porque el todo es Dios. Hay que renunciar a lo mucho para seguir al todo. Hay muchos que elegirán lo mucho, pero renunciar al todo. Yo quiero el todo renunciando a lo mucho, porque lo que viene de Dios es agradable. Renunciaré a cualquier pecado, puedes decir hoy, a cualquier tipo de pecado. Renunciaré a la tradición, a un planteamiento cabezota. Renunciaré a la oposición que he tenido. Renunciaré a los beneficios personales. Hay que renunciar a tantas cosas. Ponle nombre tú. ¿A qué tienes que renunciar en esta mañana? Y esta iglesia, 316, está llena de gente que ha hecho renuncias personales. Y ha hecho esas renuncias personales, ¿saben por qué? Con la prioridad, con el objetivo de amar a Dios con toda su fuerza. Pero ¿será eso suficiente o hay que hacer un poco más? Hay que hacer un poco más. Hoy mis ojos, gracias al Señor, pueden ver a muchos que están aquí hoy sentados y otros que tal vez no están hoy por razones diversas, pero puedo observar a muchos que están hoy aquí sentados que han renunciado a muchas de esas cosas para poder amar a Dios con todas sus fuerzas, para poder seguirle a Él, para desprenderse de sí mismos, para que Dios lo tenga todo y que sobre todo tenga el primer lugar. ¿Y saben qué? Soy digno de mi admiración por haber hecho eso, porque no seguís al hombre, sino que seguís al Señor. Soy digno de mi admiración, y mucho más que la mía, de la admiración de Dios. Observo a muchos que traen su cruz cada día al Señor, para que Él se glorifique todavía un poquito más. Y eso es lo que significa tomar la cruz, os dije antes. Tomar la cruz significa que cada día muero delante del Señor para que Él pueda vivir en mí. Y morir delante del Señor significa que renuncio al pecado y renuncio a mí mismo para poder hacer su voluntad. Y hoy es necesario que renunciemos a tantas cosas para que Él se glorifique un poco más en nuestras vidas. Y hemos renunciado, gloria a Dios por eso, pero un poquito más. Cierra tus ojos conmigo para orar, por favor. Señor, hoy te amamos, es verdad que te amamos. Que hemos renunciado, es verdad que hemos renunciado. Pero Señor, hoy hay una demanda tuya y queremos cumplirla, Señor. Hoy hay una demanda tuya de que nosotros te sigamos un poco más. Y Señor, aquí hay muchos que han renunciado a tantas cosas, a tantos privilegios, a tantos beneficios, al reconocimiento de los hombres, por causa tuya, Señor. Hay muchos que en esta mañana, Señor, se debaten entre si seguirte o no seguirte, si vale la pena dejarlo todo atrás por causa tuya. Y sea cual sea, Señor, la necesidad del corazón en la que hoy tú estás hablando, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a renunciar por causa tuya, Señor. Por eso te pedimos, Señor, una respuesta hoy de tu iglesia al mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una invitación para ti si aún no has decidido seguir a Cristo. Hay una invitación para ti si aún no has decidido
que Él sea la prioridad. Y yo quiero decirte algo. Todo aquello que se convierte en lo primero en nuestras vidas, todo aquello que se convierte en la prioridad, ¿sabes qué es al final? Es nuestro Dios. Y hoy Jesús te hace una invitación a renunciar para poder seguirle a Él. Cambiar la vida que hasta ahora has vivido en el pecado para poder empezar a vivir la vida que a Él le agrada que vivas. Solo tienes que reconocer que eres pecador, que has fallado. Señor, perdóname por haber fallado, perdóname por haberme alejado de ti, perdóname por haber puesto otras prioridades en mi vida. Pero Señor, hoy reconozco que tu sacrificio en aquella cruz fue para perdonar mis pecados. Y que si hoy decido morir delante de ti, tú me darás la vida. Pero si decido vivir, obtendré la muerte como resultado. Hoy Jesús te hace una invitación para que tengas paz en tu corazón. Los problemas tal vez no se marchen, pero los vivirás de otra manera, porque Cristo te ha dado la paz suficiente para poder estar delante de Él.